En un caso sin precedentes, en Jalisco, un militar con VIH-Sida fue restituido en su cargo tras recibir una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia. Después vinieron otros casos más y para conversar sobre ello nos acompañan en el estudio Guadalupe Orozco. Lupita, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Ella es defensora de derechos humanos y también Santiago Aguirre, abogado del Centro Agustín Pro. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué gusto, Santiago. Al contrario. Oye, pues bueno, el tema es que se tienen que seguir defendiendo de manera individual los militares portadores de VIH-Sida. ¿Qué sucedió? La Suprema Corte no sentó jurisprudencia y entonces cada caso es aislado. La Suprema Corte sentó jurisprudencia considerando que la aplicación de la norma que permite dar de baja a los militares por el solo hecho de vivir con VIH es discriminatoria. Lamentablemente, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa sistemáticamente dando de baja a los militares que presentan esta condición de salud, de manera que el militar que se ve en esta situación se ve forzado a tener que presentar un amparo, recurrir a los tribunales, con muchas posibilidades de éxito, pero en un país donde el acceso al amparo es muy restringido, pues se convierte en una situación en la que mucha gente queda excluida de la justicia. Ahora, si la Suprema Corte ya sentó jurisprudencia en este caso, ¿por qué la reacción del Ejército Mexicano? ¿No tendría que haber a su vez una reacción por parte de la justicia mexicana al no acatar? Bueno, finalmente existe una ley que permite a las Fuerzas Armadas destituir a los oficiales o a las personas que trabajan dentro de su institución, y como esta ley no ha sido reformulada, derogada en alguno de los artículos que permiten la destitución de oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, el VIH dentro de la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas es una causal de declaratoria de inutilidad de una persona que vive de una persona. Pero si la Suprema Corte indicó que esto es discriminatorio, ¿por qué no se ha dado el paso de la resolución de la Corte a que se considere ya en las Fuerzas Armadas? Bueno, finalmente esto tiene que ver con una cuestión más de voluntad política. Esto debiera de traer como consecuencia que diputados, el Congreso de la Unión, diputados y senadores pudieran iniciar un proceso de derogación del artículo, o en su caso, el presidente Felipe Calderón, como, digamos, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, él también podría dar una iniciativa en el sentido de derogación de esta ley. Esto, por supuesto, ayudaría a que ya no estuviera como legitimado el hecho de que las Fuerzas Armadas, de que las personas que viven con VIH sean destituidas de sus Pues ya planteado, bueno, sabemos que apenas inició este encuentro internacional, pero ¿se piensa o se tiene ya alguna ponencia en relación a este tema en particular y a lo que se puede hacer para evitar este tipo de discriminación dentro de las fuerzas castrenses? Desde luego, lo que este caso refleja es que los elementos de las Fuerzas Armadas son una población que está en mayor situación de riesgo. Las instancias de Naciones Unidas especializadas en el tema VIH así lo han documentado, que los militares, por el tipo de trabajo que desempeñan, la movilidad y la edad de los efectivos, están en una situación de mayor riesgo. Y es una población que requiere políticas públicas precisas para prevenir que la epidemia del SIDA siga expandiéndose dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que este caso nos refleja es la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan una política pública sometida al escrutinio de los civiles que prevenga este tipo de casos en los que hay VIH. ¿Han tenido conocimiento de los casos que ya se reincorporaron? ¿Cómo fueron recibidos? ¿En qué tareas se les ha asignado? Porque no debe ser fácil, independientemente de una resolución como la que realizó la Suprema Corte, el que los compañeros o el que la realidad se adapte a ellas. Desde luego, en el caso que estamos dando a conocer, por fortuna ha habido una buena recepción entre los compañeros de la persona a la que hemos defendido. Yo creo que el problema no está ahí. El problema fundamentalmente es que en los altos mandos no hay una instrucción clara de cesar esta práctica que es discriminatoria y que así ha sido
decretado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ese es el mayor problema, que vemos que se siguen presentando casos después de que la Suprema Corte ya estudió este asunto, en los que militares, por el solo hecho de vivir con VIH, son dados de baja en automático al ejército. Entonces, por lo pronto, se siguen dando estos casos, ¿están en contacto con algunos de ellos? Bueno, en nuestro caso solo tenemos el caso que presentamos por la mañana, el caso de este militar, al cual lo hemos llamado como Juan, que es un caso paradigmático en Jalisco, que es el único que se ha dado en el estado y que finalmente se resuelve de una manera satisfactoria para Juan, en este caso, que es restituido en su empleo y que no ha tenido ningún signo de discriminación hasta este momento. Los demás casos que se han tomado, pues nosotros no hemos tenido conocimiento ni relación con ellos. Lo que sí sabemos es que es una práctica que se sigue dando. Lamentablemente no tenemos como un sistema de monitoreo, o muchas veces las personas que son dadas de baja entran en un estado en el cual no saben qué hacer y finalmente no tienen los recursos para acceder. Finalmente Juan llega a nosotros porque estuvo tocando varias puertas, Vías de Vida lo atiende y crea una alianza estratégica con otras 2 organizaciones que se encargan también de la defensa de derechos humanos junto con Vías de Vida, y en este sentido Juan puede acceder a la justicia, en el sentido de que las organizaciones civiles en esta alianza estratégica pudimos soportarlo, porque un juicio de esta magnitud es bastante caro, pues no, Juan puede tener, Santiago, puede tener más o menos una idea, que él es más como, tiene más experiencia en este tipo de casos, pero un juicio de esta magnitud, un oficial como él no podía llevarlo a cabo por su cuenta, pues, ¿no? Entonces, ¿reciben apoyo, asesoría jurídica, financiera también para llevar a cabo el proceso? Nosotros lo realizamos como parte de una labor de defensa de derechos humanos, donde procuramos la atención jurídica y la psicológica. Pero lo que nos interesa destacar, y por eso agradecemos mucho el espacio en los medios, es que mientras la Sedena no cese esta práctica, solo los militares que tengan la fortuna de conocer sus derechos, tener información y en muchos casos tener dinero, solo en esos casos van a poder interponer un amparo y recorrer a la justicia. Los demás se quedan en la indefensión mientras la Sedena mantenga esta práctica. Santiago, muchísimas gracias por comentarnos esto, Lupita. Al contrario, muchas gracias. Queda ya sobre la mesa el tema de que sigue ocurriendo este proceso de discriminación contra los militares portadores de VIH-Sida en las Fuerzas Armadas. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Buenas noches. Buenas noches.